Buenas, Dios le bendiga. Vamos ahora a continuar con lo que es el estudio de profetas mayores. ¿Verdad? Vamos ahora a tener una lectura de la separata número 6 de profetas mayores. Yo sé que esta materia es un poco difícil, podríamos decirlo así, por el hecho de que tiene mucho contenido, ¿verdad? En la medida de lo posible tratamos de dar lo más importante y de ver detalles súper importantes que nos muestra este libro, en este caso que estamos estudiando, lo que es el libro de Isaías, vea, uno de los profetas mayores. Veamos ahora, vamos a hablar un poco acerca de la acusación contra los pecadores. Eso lo vemos en Isaías 56, ¿verdad? Al capítulo 59. Veamos acá que dice, el profeta presenta en esta sección una serie de acusaciones, dice, formales en contra de los desobedientes en la nación. Y hace una lista de 5. Veamos, dice, los líderes, los idólatras, los orgullosos y codiciosos, los adoradores hipócritas, los injustos. Luego veamos cada uno de ellos de forma detallada. Dice acá quiénes eran y qué pasaba con los líderes de la nación. Dice que tenían, la conducta de ellos era impía. Significa que a pesar de ser los líderes, ¿verdad? Su conducta no demostraba en ellos algo bueno. Dice de que Isaías los llama atalayas ciegos. ¿Cómo es posible? Un atalaya, recordemos que es la persona que está al frente en una parte alta anunciando qué es lo que viene, ¿verdad? Ya sea en una guerra o en algún otro momento, él puede tener el control de todo desde una zona de arriba. Entonces, si decían que eran atalayas ciegos, significaba que un atalaya ciego no podía servir para nada, definitivamente. Dice, también los llama perros mudos y soñolientos. O sea, si nos referimos a perros mudos, es bien golpeante en realidad esa palabra, porque un perro pues es raro, o sea, siempre va a tener que ladrar, ¿verdad? Eso es así. Pero en este caso les estaba diciendo perros mudos y soñolientos. Significa que no pueden advertir el peligro y ladrar cuando están despiertos. A eso se refería acá. Luego dice que Dios permitió que los líderes injustos vivieran para sufrir las terribles consecuencias de sus pecados, mientras que las personas temerosas de Dios murieran antes de que viniera el juicio. Eso es lo que nos explica acá. Luego dice los idólatras. Los idólatras son aquellas personas, dice acá, que estaban buscando, ¿verdad? Siempre adorar ídolos. Dice, el pueblo sabía que estaban haciendo lo malo, pero su arrogancia no les permitía ver eso. Continuaban practicando la adoración a otras imágenes. Dice que también eran culpables de congeniar con líderes paganos y confiar en ellos para su protección en lugar de confiar en Dios, ¿verdad? Dedicaban tiempo, ¿verdad?, para sus ídolos, voy a decir, pedirle a sus ídolos que les ayudaran en lugar de buscar a Dios. También tenemos los orgullosos y codiciosos. Bueno, son palabras bien fuertes, ¿verdad? De eso, de orgullo. Dice de que Dios estaba enojado, no solo por el pecado de su codicia, sino porque a pesar de su codicia estaba Dios indignado y continuaron en su rebeldía, siguiendo los caminos de su corazón y no los de Dios. Para Dios fue bien complicado, creo yo, en algún momento saber que su pueblo se estaba volviendo rebelde, además de codicioso. Entonces habían personas de esa forma, actuando más bien de esa forma dentro del pueblo de Dios. También tenían los adoradores hipócritas. También son palabras muy fuertes para decir yo soy un adorador completo al Señor, pero lo que está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué razón lo está haciendo? Dice acá, dijo Dios le dijo a Isaías que clamara con voz fuerte como de trompeta para anunciar los pecados y la hipocresía de Israel. Se puede imaginar a Isaías anunciando esto a una fuerte voz, ¿verdad? Diciendo qué tipo de personas eran las que había en el pueblo. Dice, Judá estaba buscando a Dios cada día como si deseara conocer sus caminos. Sin embargo, dice, al mismo tiempo estaba viviendo en pecado. Eso es algo que nosotros vemos diariamente, ¿verdad? Definitivamente que hay gente que quiere estar con Dios, pero al mismo tiempo está pecando y no se puede seguir en esas dos formas. Nosotros tenemos que decidirnos qué hacer, si seguir a Dios o continuar pecando, ¿verdad? Luego dice, Dios ha establecido
desde la creación que debe separarse el día 7 para Él. Un día para que el pueblo de Dios cese en sus actividades habituales y lo dedique al descanso físico y la renovación espiritual. Al hacerlo, aumentará el deleite de los creyentes en el Señor y los capacitará para alcanzar nuevas alturas espirituales. Eso lo vemos en el versículo 13 y 14 del capítulo 58. Vea qué importante es que nosotros siempre en la semana podamos apartar un día para congregarnos, escuchar el mensaje de Dios, compartir con otras personas que también conocen de Dios. Eso es súper importante. Saber que tenemos gente que está a nuestro alrededor que puede y entiende lo que nosotros podamos estar pasando. Por eso es necesario congregarnos. Pero aquí estaba sucediendo eso, no lo estaban haciendo bien. Luego dice acá los injustos. Dice que había mucha injusticia en la tierra. Yo creo que ese tiempo no difiere mucho de nuestro tiempo. Eso lo podemos ver nosotros en las noticias, en cosas que nosotros vivimos diariamente, las injusticias. Dice que el Señor vio la magnitud de los pecados de Israel y reconoció que no había ningún intercesor que cambiara el curso de los acontecimientos. Y dice, y decidió alargar su brazo para salvar a su pueblo, lo cual sucedió finalmente en la venida de Jesucristo. Definitivamente que Jesucristo, si no hubiera venido, no sé, yo creo que no existiríamos nosotros, ¿verdad? Porque el pecado hubiera sobreabundado en esta tierra y no sé qué sería de nuestra vida si eso no hubiese sido así. Ahí concluimos con los tipos de personas que estaba mencionando Isaías. Luego nos vamos al capítulo 60, donde dice que habla del amanecer de un nuevo día. Muy bonito, de verdad, muy bonita esa parte donde dice que Dios hace un llamado a Jerusalén a levantarse, al pueblo de Israel. Dios quería, de verdad, quería a su pueblo, amaba a su pueblo, y Él había hecho todo lo humanamente posible para que esa gente buscara. Entonces, al ver que no hacían caso a lo que humanamente se les hablaba para que lo entendieran, Dios tuvo que ir y buscar otra forma de hablar, de una manera sobrenatural. Ahora dice acá, esa luz, dice, porque amanece un nuevo día. Esa luz proviene del sol, no proviene del sol, sino de la gloria de Dios que brilla sobre la ciudad. El cautiverio de Babilonia había sido la hora más oscura de la nación, definitivamente que sí. Pero ese no era la oscuridad de Isaías, sino que él estaba describiendo una terrible oscuridad que cubriría a toda la tierra durante el día del Señor. Dios es bueno, en serio que es bueno y misericordioso, pero hay un límite para todo. Dios estaba dando cuenta que el pueblo no lo estaba buscando como debería ser. Sí había un nuevo amanecer para Jerusalén. Él lo quería, realidad, pero el pueblo no lo estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, por eso estamos hablando que el día del Señor, que es el día del juicio de Dios, ese día iba a llegar. Es algo inevitable y va a pasar. Luego veamos, dice acá, los hijas e hijas de Israel regresarán nuevamente a su hogar. Eso es lo que Dios quería, ¿vea? Que los que se habían ido regresaran. Luego dice, las naciones contribuirán económicamente al establecimiento del gobierno de Dios en Jerusalén. Es decir, Dios iba a tomar estrategias para que todo funcionara bien, tal y como Él lo había planeado para el pueblo de Israel. Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa, Dios tiene un plan para nosotros, para nuestras vidas, pero nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, hace que nosotros nos desviemos de ese propósito y tardemos más en llegar. Dios tiene planeado cosas buenas para nosotros, así como lo tenía para el pueblo de Israel. Dice acá, la ciudad que Isaías describe, ¿verdad? En este capítulo 60, es la capital de la restaurada nación judía. Y Jesucristo se sentará sobre el trono de David para juzgar con justicia. El remanente judío se incrementará y llenará todo el territorio. Vea que Dios siempre tiene algo bueno planeado para Jerusalén. O sea, esos son los planes de Dios. O sea, significa que lo que pasara, ¿verdad? Más adelante sería por culpa misma del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora vemos acá donde dice que empieza una nueva vida. Eso lo vemos en el capítulo 61 de Isaías.
Y les invito, en serio, a todo aquel que vea este video, les estoy pidiendo de que lea, de leer el capítulo, leamos los capítulos. Yo sé que esto requiere un poquito más de tiempo, pero de esta manera vamos a comprender mejor. Leyendo lo que es nuestra separata y leyendo la Biblia, vamos a tener un mejor conocimiento acerca de lo que Dios estaba diciendo. Obviamente acá no profundizamos, o sea, literal, no lo hacemos porque eso requeriría mucho tiempo, sino que vemos las cosas más importantes. Veamos, dice acá, Jesús hizo alusión a este pasaje cuando habló en la sinagoga en Nazaret y aplicó este pasaje a sí mismo. Es decir, que este es parte de los versículos bíblicos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Acordémonos que Isaías todavía estamos en el Antiguo Testamento. Entonces les estaba diciendo acá, en lugar de ser agricultores y pastores, los judíos serán sacerdotes y ministros. Eso lo vemos en el 5:6. Estaban tan afanados por sus cosas que habían olvidado a lo que se debían dedicar como hijos, ¿verdad? Luego dice acá que hay un pacto perpetuo y ese se describe en Jeremías 31, del 31 al 37. Allí incluye las bendiciones del nuevo pacto que Jesucristo instituyó por medio de su muerte. Isaías 61:9 habla de la descendencia de los judíos. Los que entren al reino milenario se casarán, tendrán familias y disfrutarán las bendiciones de Dios sobre la tierra durante 1000 años, ¿verdad? Este tema es bastante extenso, ¿verdad? Hablar acerca de eso. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que Isaías lo estaba mencionando acá, en Isaías 61:9. Luego, esto mismo lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, del 1 al 5. Nosotros podemos leer ambas citas para tener un mejor entendimiento acerca de lo que Dios está queriendo decirle acá al pueblo de Israel. Luego dice, Isaías estaba hablando en nombre del remanente. Eso lo vemos en los versículos del 10 al 11, que está alabando a Dios por lo que ha hecho. Serán vestidos de salvación y justicia, es decir, serán redimidos y vivirán según las normas de Dios. O sea, como les repito, Dios siempre quiso lo mejor para el pueblo de Israel. Él trataba de que todo eso encajara bien a la perfección. Por eso envió a Isaías, para hablarle al pueblo de Israel y decirle que se volviera, que regresara a él, ¿verdad? Y Dios tenía cosas buenas y preparadas para él. Este evento que se menciona, que es el milenio, se va a dar. Definitivamente que se va a dar. Las profecías de Dios se cumplen, la palabra de Dios se cumple. Y ese sería un tema un poco más extenso para poder hablar. Pero vamos a continuar. Dice que le entrega un nuevo nombre a Jerusalén. Dice, eso lo vemos en el capítulo 62, donde le dice, como esposa infiel, Israel ha sido abandonada por el Señor, pero nunca fue divorciada. Todas sus tribulaciones serán olvidadas cuando ella reciba el nuevo nombre. Y aquí aparece donde dice, Efsiba, que significa mi deleite está en ella. Dios se deleita en su pueblo y gozándolo lo mejor de él. Aquel viejo título de la abandonada, ¿verdad? Que ese era el título, iba a ser cambiado por mi deleite está en ella, abandonada o desolada. Dice que también será reemplazado por Beula, que significa desposada. Cuando una novia se casa, recibe un nuevo nombre. Yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Bueno, aunque ahora en día quizás hay opciones, ¿verdad? No necesariamente tiene que cambiar su nombre. Pero en el caso de Israel, ella ya ha sido desposada por Jehová, pero recibirá un nuevo nombre cuando se reconcilie con él. Solo entonces. O sea, Dios iba a hacer ese cambio en Israel cuando Israel se volviera a él. Y Jerusalén, ¿verdad? Que era la capital, regresara, volviera, toda la gente volviera y regresara a Dios. Dice, Dios le dio líderes para que los guiaran, pero estos no habían sido fieles. Ahora Él les da guardas fieles. Eso lo vemos en el capítulo 56, se menciona eso, que constantemente les recuerdan a Dios sus promesas. Dios promete que los judíos nunca volverán a perder sus cosechas a causa del enemigo. Eso era importante porque Israel siempre era un pueblo muy agricultor y vivía de lo que ellos cultivaban. Dice acá, sino que gozarán del fruto de sus trabajos en los mismos atrios de su santuario. Luego vemos en Isaías 62:10, dice que hace una referencia al camino. ¿Y qué significa esto? Dice, el Señor está a punto de llegar y el pueblo
debe tener preparado el camino para su venida. Cuando la obra se haya completado, ellos deberán alzar un pendón como señal a todos los pueblos de que están listos. Significa que iban a alzar una bandera para decirles, estamos listos para recibir al Señor. Definitivamente que desde antes Isaías ya estaba anunciando, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Por eso Isaías es un libro profético. Definitivamente que hay cosas, hay citas acá que se mencionan en el Nuevo Testamento, porque Isaías era uno de los profetas más destacados, ¿verdad?, de lo que es el Antiguo Testamento. En el versículo 11 vemos de este capítulo 62, dice, he aquí viene tu Salvador. Dice que esta proclamación es algo que llega hasta los confines de la tierra, y cuando Él viene trae consigo más nombres nuevos. Israel es llamado pueblo santo, redimidos de Jehová, y Jerusalén es llamada ciudad deseada y no desamparada. Definitivamente que cuando nosotros venimos a Dios, sabemos que nuestra vida cambia. Todo lo que nosotros somos cambia. Dios estaba queriendo decirle a Israel, miren, si ustedes vuelven a mí, o sea, ya nadie los va a llamar despreciada, desolada, sino que al contrario, ustedes vienen a formar parte de algo grandioso que Él tenía preparado para Israel. Luego vemos en el capítulo 63, dice que ahí anuncia una nueva victoria. Créame que en esta separata nos hemos podido dar cuenta que Dios siempre tenía cosas buenas. O sea, Dios no solo era juicio, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, sino que Él siempre quería cosas buenas para el pueblo de Israel. Dice aquí, el profeta mira hacia adelante y ve a Jesucristo regresando de la batalla de Armagedón, que constituye el punto culminante del día del Señor. Esta batalla, ¿verdad?, se va a llevar a cabo, ¿verdad?, cuando el Señor venga. Y dice acá, en esta batalla que constituye el punto culminante del día del Señor. Significa que después de que el pueblo, ¿verdad?, ha disfrutado un tiempo con el Señor, se va a dar esta batalla. Dice, Edom se menciona aquí como representante de las naciones que han oprimido a los judíos. Bosra era una de las ciudades principales y su nombre significa recolección de uvas, y el nombre de Edom significa rojo. La prensa de vino o lagar era una roca grande y ahuecada en la cual se colocaban las uvas para que la gente las pisoteara. Cuando la gente hallaba las uvas, parte del jugo salpicaba sus vestidos. Los vestidos del Señor estaban teñidos en sangre como resultado de la gran victoria sobre sus enemigos. Cuando Jesús venga por segunda vez, vea este punto que es súper importante, dice, será para llevar a su momento crítico el día de la venganza del Dios nuestro. El enemigo será aplastado como las uvas en el lagar y obligado a beber su propia sangre de la copa de la ira del Señor. Yo sé que todos estos son eventos que todavía no se van a dar, pero si usted se puede dar cuenta, hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor que podemos decir que el día del Señor, para que Él venga por nosotros, está más cerca que nunca. Luego se van a desarrollar todos estos eventos. No me detengo a hablar mucho acerca de ellos porque en otras materias nosotros vamos a hablar detenidamente de ellos, como en Profecía 1, Profecía 2 o en Apocalipsis. Luego tenemos aquí, luego el profeta dice, mira hacia atrás para señalar lo que Dios había hecho por Israel. Isaías alaba la bondad y la pasada misericordia de Dios. Confiesa el pecado de Israel e intercede por su liberación del juicio y por la redención prometida. Créame que es muy lindo darnos cuenta de que Dios, o sea, si bien es cierto, dice, le va a pasar esto a Israel, esto, no cosas buenas, ¿verdad? Pero si ustedes se vuelven hacia mí, si ustedes hacen las cosas que yo les digo, como yo les digo, entonces ustedes van a tener algo mejor. ¿Verdad? Dios ha preparado un futuro glorioso para nosotros, pero de nosotros depende que nosotros podamos recibir esas bendiciones. Luego dice, el profeta ve hacia arriba e invoca a Dios para que desnude su brazo y despliegue su poder. Él le pide a Dios que mire desde el cielo y exclama, oh, si rompierais los cielos y descendieras. Así como Dios descendió en fuego en el Sinaí, que vuelva a descender y revelar su asombroso poder a las naciones. Eso sería, un momento glorioso definitivamente. Ver a Jesús viniendo del cielo
a derrotar por completo a Satanás, definitivamente que eso es algo que va a pasar, definitivamente. No sabemos el tiempo, el día, la hora, pero se va a dar. Definitivamente que lo que está escrito acá en la Biblia, en el profeta Isaías lo menciona, son palabras que van a tener su cumplimiento en su tiempo. Luego dice aquí, Dios promete actuar en favor de los que esperan en Él. Eso lo vemos en el versículo 4. Dios ha planeado cosas maravillosas para su pueblo, pero sus pecados impiden que Él los haga partícipes de sus bendiciones. Definitivamente, vuelvo y repito, o sea, Dios tiene algo bueno preparado para Israel, tiene algo preparado bueno para nosotros también. Dice, esta oración termina con una pregunta, donde dice, ¿por qué Dios guarda silencio? Su gloria en la tierra ha sido devastada y su pueblo está en el exilio. Su templo ha sido destruido. ¿Tú estarás, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y no afligirás sobremanera? La respuesta de Dios a estas preguntas se encuentran en los siguientes 2 capítulos de lo que es Isaías. Vemos ahora la bendición de una nueva creación en el capítulo 65 de Isaías. Y ahí mismo Dios responde. Vea que lo importante de todo eso es que nos podamos dar cuenta que viene un nuevo nacimiento de una nueva nación. Eso lo vemos en el capítulo 66. Dice, a Dios no le impresiona el esplendor de ningún edificio que construyan los seres humanos para Él, pero se deleita en cierta clase de personas. Y eso lo vemos acá. Dice, en los humildes de espíritu, en los que reconocen su necesidad de la constante ayuda y gracia de Dios, y los que procuran seguir su palabra con todo el corazón. Eso es algo muy interesante e importante, y eso lo vemos en el versículo 1 y 2 de este capítulo 66 que estamos leyendo. Dice, los humildes de espíritu son los quebrantados de corazón por causa de las calamidades y aflicciones de la vida, porque Dios vino a vivir con tales personas a fin de revivir el espíritu de ellas. Ellos son los humildes de espíritu, los quebrantados de corazón. Luego dice que Dios no habita en edificios, Él mora en aquellos que se le someten. O sea, está morando en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios y tenemos a Jesús en nuestra vida. Dice, en tiempos de Isaías, el pueblo de Dios lo que hacía era cumplir con todas las prácticas relacionadas con la adoración, pero sin ofrecer su corazón a Dios, ¿verdad? Solamente decían, sí, voy a hacer esto. Es como asistir a la iglesia, sin venir y rendir nuestra vida a Dios. Isaías dice que prevé el renacimiento de Israel como el pueblo de Dios. El retorno de los judíos a su tierra será tan súbito como el nacimiento de un bebé, cuando Dios purifica al pueblo y lo prepare para la llegada de su Mesías. El nacimiento será notablemente rápido y causará alegría, prosperidad, paz. Como un bebé a quien se le está dando pecho, ella encontrará salud, paz en los brazos del Señor. Eso lo vemos en los versículos 13 y 14. El libro de Isaías concluye con una descripción de mensajeros que van a los extremos a la tierra a anunciar lo que Dios ha hecho por Jerusalén. El resultado será un raudal de gente que va hacia Jerusalén para traer ofrenda al Señor y vendrán para adorarle y glorificarle a Dios. Isaías ha sido un libro que nos ha mostrado que Dios siempre está ahí. Dios está pendiente de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Dios quiere algo bueno para nosotros. Dios quería algo bueno para Israel, pero dependía del mismo pueblo de que eso llegara a pasar, de que volvieran su corazón hacia Él, de que lo buscaran como su Salvador. Yo creo que esto también es una reflexión para nosotros, para darnos cuenta de que Dios siempre va a estar buscándonos. Dios siempre va a estar queriendo que nosotros nos volvamos hacia Él, que nuestro corazón esté rendido hacia Él. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios creará siempre algo nuevo para nosotros, así como lo va a hacer físicamente al crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios siempre hace cosas nuevas en nuestra vida. Todos los creyentes, dice, estarán con el Señor para siempre, mientras que todos los que se rebelaron contra Él y su palabra pasarán a la eternidad en el infierno. Triste realidad.
todo el que no quiera de Dios no va a estar con Él. Definitivamente que es nuestra decisión. Gracias por tomarse el tiempo de poder ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo estudio de lo que es profetas mayores.